La tragedia de Dolores Quiroga, 1893, Michoacán. El caballo que llegó sin jinete. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Capítulo 1. El caballo que llegó solo a la recepción. En la ciudad de Morelia, capital del estado de Michoacán, el domingo 5 de noviembre de 1893, durante la recepción que seguía a la ceremonia matrimonial que había unido a Dolores Quiroga de 25 años con don Rodrigo Salazar de 35 años, aproximadamente a las 5 de la tarde, cuando celebración estaba en pleno desarrollo en los jardines de la hacienda San Nicolás, ubicada aproximadamente a 20 kilómetros al oeste de Morelia, cuando 250 invitados bailaban, conversaban y disfrutaban del banquete elaborado bajo toldos blancos, decorados con flores, cuando orquesta tocaba vals alegre y cuando atmósfera era de alegría apropiada para boda de familia de clase alta. Un caballo de raza andaluza de color negro con mancha blanca enfrente había aparecido súbitamente en entrada principal de jardines trotando sin jinete, sin silla de montar visible, con riendas colgando, sueltas rozando tierra, con sudor cubriendo cuello y flancos, indicando que había galopado distancia considerable, y con expresión en ojos que parecía mostrar agitación o miedo que animales experimentan cuando algo terrible ha ocurrido. El caballo había trotado directamente hacia área donde invitados estaban reunidos. Había relinchado fuertemente, atrayendo atención de múltiples personas. Había girado cabeza mirando alrededor como si buscara a alguien específico, y luego había trotado directamente hacia mesa principal, donde Dolores y Rodrigo estaban sentados. Había detenido aproximadamente a 5 metros de mesa y había relinchado nuevamente con sonido que era casi como llamada urgente. Múltiples invitados habían notado aparición extraña de caballo sin jinete. Conversaciones habían cesado gradualmente. Música había continuado durante aproximadamente 30 segundos adicionales antes de que músicos también hubieran notado distracción y hubieran detenido. Don Rodrigo, que era el novio, había levantado de silla con expresión que había cambiado de confusión inicial a reconocimiento alarmado. Había mirado hacia caballo con atención intensa, había caminado lentamente hacia animal y cuando había llegado suficientemente cerca para examinar marcas específicas y características, había pronunciado una palabra que cambiaría atmósfera de celebración completamente: relámpago. El nombre evidentemente era nombre del caballo, nombre que Rodrigo conocía, lo que significaba que reconocía animal. Pero reconocimiento había traído no alegría, sino expresión de horror creciente en rostro. Había acariciado cuello de caballo con mano temblorosa, había examinado riendas que colgaban, había buscado señales de jinete o de equipaje, pero caballo estaba solo completamente. Había girado hacia invitados que ahora estaban observando escena en silencio expectante y había preguntado con voz que, aunque intentaba sonar controlada, temblaba revelando perturbación profunda. ¿Alguien vio jinete? ¿Alguien vio hombre acompañando este caballo? Respuestas habían sido negativas. Caballo había llegado solo,
Rodrigo había mirado hacia horizonte en dirección de la cual Caballo había venido, camino que serpenteaba a través de campos hacia montañas distantes, como si esperara ver Jinete aparecer caminando. Pero Horizonte estaba vacío. Esta es la historia de Dolores Quiroga, quien el 5 de noviembre de 1893 se casó con Rodrigo Salazar en ceremonia hermosa en Morelia, quien durante recepción un caballo llegó solo a jardines de hacienda sin jinete, caballo que Rodrigo reconoció inmediatamente como Relámpago, perteneciente a hombre llamado Julio Mendoza, que había sido amigo cercano y socio comercial de Rodrigo durante años, pero con quien Rodrigo había tenido conflicto terrible 6 meses antes, que había terminado amistad, quien había sido invitado a boda a pesar de conflicto como gesto de reconciliación, pero no había aparecido en ceremonia, y cuya ausencia, combinada con llegada de caballo sin jinete, conduciría a investigación, revelando que Julio había desaparecido en camino hacia boda, que evidencia sugería encuentro con bandidos o accidente fatal, y que búsqueda durante días no revelaría cuerpo, pero revelaría historia compleja de amistad rota y de intentos finales de reconciliación que nunca se cumplieron. Los detalles completos de cómo el caballo interrumpió la celebración perfecta. La recepción de boda había comenzado aproximadamente a las 3 de la tarde del domingo, 5 de noviembre de 1893, después de que la ceremonia matrimonial se había celebrado al mediodía en la Catedral de Morelia con solemnidad y belleza apropiadas para matrimonio entre familias de clase alta de Michoacán. Durante la ceremonia, Dolores había entrado en la catedral del brazo de su padre, don Arturo Quiroga, llevando vestido blanco elaborado que había requerido 9 meses de confección por costureras más hábiles de Morelia, con velo de encaje de Bruselas que se extendía 4 metros detrás de ella, siendo sostenido por 5 niñas pequeñas actuando como pajes, y con ramo de rosas blancas y azucenas que habían sido cultivadas específicamente para evento en jardines de hacienda familiar. Rodrigo Salazar había esperado en el altar, vestido con traje negro formal, importado de Francia, con chaleco de seda gris y con corbatín blanco impecablemente atado. A su lado estaban padrinos que incluían hermano mayor, 3 primos y 2 amigos cercanos de círculos comerciales de Morelia. El sacerdote había oficiado ceremonia, siguiendo rito católico tradicional, con aproximadamente 400 invitados, observando desde bancos de madera tallada que llenaban nave central y naves laterales de catedral. Intercambio de votos había sido pronunciado con voces claras. Anillos de oro habían sido bendecidos y intercambiados, y finalmente sacerdote había declarado que Dolores y Rodrigo eran marido y mujer ante Dios, permitiendo beso que había sido aplaudido entusiastamente por congregación. Procesión de salida había sido elaborada con Dolores y Rodrigo caminando por pasillo central, mientras órgano tocaba marcha nupcial que resonaba a través de espacio enorme de catedral, seguidos por padrinos, luego por padres de ambos y finalmente por invitados que salían en orden según posición en filas. Carruajes decorados con flores blancas y cintas de seda habían transportado pareja recién casada y invitados principales desde Catedral en centro de Morelia hacia Hacienda San Nicolás, ubicada aproximadamente a 20 kilómetros hacia oeste, siguiendo camino que atravesaba campos cultivados con maíz y trigo, que pasaba por pueblos pequeños donde habitantes habían salido a observar procesión de carruajes elegantes y que finalmente llegaba a entrada de hacienda marcada por arco grande de piedra con nombre San Nicolás tallado en cantera.
Hacienda San Nicolás era propiedad extensa de aproximadamente 3.000 hectáreas que había pertenecido a familia Salazar durante 3 generaciones desde que había sido adquirida en 1820. Producía principalmente trigo y maíz para venta en mercados regionales, mantenía ganado vacuno y ovino, y empleaba aproximadamente 200 trabajadores permanentes que vivían en casas proporcionadas por Hacienda, formando comunidad pequeña alrededor de casa principal. Casa principal era construcción impresionante de 2 pisos, construida durante período colonial en estilo que combinaba elementos españoles con adaptaciones mexicanas. Fachada de piedra blanca con arcos de medio punto, balcones de hierro forjado decorados con diseños florales, patio interior enorme con fuente central de cantera tallada rodeada por corredores con columnas, y jardines extensos que ocupaban aproximadamente 2 hectáreas con senderos de grava, árboles grandes que proporcionaban sombra, flores cultivadas en arreglos elaborados y fuentes adicionales que creaban sonido agradable de agua corriendo. Para recepción de boda, jardines habían sido transformados en espacio de celebración elaborado. Toldos blancos grandes habían sido instalados proporcionando sombra para mesas donde invitados comerían banquete. Área central había sido despejada y cubierta con piso temporal de madera para baile. Orquesta de 12 músicos había sido instalada en plataforma elevada con instrumentos que incluían violines, violas, cello, contrabajo, flauta, clarinete, trompetas y piano pequeño que había sido transportado desde casa, y decoraciones florales elaboradas usando rosas, gladiolos, lirios y follaje verde habían sido dispuestas en arcos, en columnas decorativas y en centros de mesa. Aproximadamente 250 de los 400 invitados que habían asistido a ceremonia habían continuado hacia Hacienda para recepción. Número había sido reducido porque algunos invitados mayores o de relación menos cercana habían optado por no viajar distancia de 20 kilómetros. Pero 250 todavía representaban reunión impresionante que incluía familias hacendadas más importantes de Michoacán, comerciantes prósperos de Morelia que importaban productos europeos, profesionales como médicos y abogados, funcionarios gubernamentales del Estado y clero de posición alta. Durante primera hora, entre las 3 y las 4 de la tarde, invitados habían circulado por jardines admirando decoraciones. Habían conversado en grupos bajo toldos donde sillas elaboradas habían sido dispuestas. Habían bebido champán y vinos importados que empleados servían en copas de cristal y habían escuchado música que orquesta tocaba, selección de valses, polcas y piezas clásicas europeas que eran populares entre élite mexicana de época. Aproximadamente a las 4, empleados habían comenzado a servir banquete que había sido preparado durante días por equipo de cocineras bajo supervisión de chef francés que había sido contratado específicamente para evento. Menú había incluido múltiples platillos servidos en secuencia, consomé de ave servido en tazones de porcelana fina, pescado blanco del lago de Pátzcuaro preparado con salsa de almendras, carne de res asada con vegetales, mole poblano preparado según receta tradicional, usando más de 20 ingredientes, arroz, tortillas hechas a mano y variedad de postres incluyendo pastel de boda de 6 pisos decorado con flores de azúcar y frutas cristalizadas. Durante banquete que había durado aproximadamente 1 hora, entre las 4 y las 5, conversación había sido animada, risas habían sido frecuentes, brindis habían sido pronunciados por padre de Dolores y por hermano de Rodrigo, deseando felicidad eterna para pareja, y atmósfera había sido exactamente lo que familia había planeado. Celebración elegante y alegre de unión entre 2 familias importantes. Aproximadamente a las 5 menos 10,
cuando postres estaban siendo servidos y cuando algunos invitados ya habían terminado de comer y habían comenzado a levantarse de mesas preparándose para baile que comenzaría pronto. Cuando Rodrigo y Dolores estaban conversando con grupo de amigos cercanos, recibiendo felicitaciones. Un empleado joven de Hacienda llamado Miguel, que había sido asignado a vigilar entrada de propiedad, asegurando que ningún visitante no invitado interrumpiera celebración, había corrido hacia Jardines con expresión de alarma en rostro. Había acudido directamente hacia don Arturo Quiroga, que era padre de Dolores y que estaba sentado en mesa principal. Había hablado con voz urgente, aunque suficientemente baja para no ser escuchado por todos invitados. «Don Arturo, hay caballo que acaba de llegar a entrada de Jardines. Caballo fino, de raza, pero viene solo sin jinete. No sé si debo dejarlo pasar o si debo intentar capturarlo». Don Arturo había fruncido ceño con confusión. ¿Caballo solo? ¿Sin jinete en absoluto? ¿Viste a alguien cerca que pudiera ser dueño? No, señor. Caballo llegó galopando por camino principal, entró directamente a propiedad y ahora está trotando hacia Jardines. Parece agitado, está sudando mucho, riendas cuelgan sueltas. Don Arturo había levantado de mesa, había caminado hacia borde de Jardines para ver situación personalmente y había visto efectivamente caballo andaluz negro hermoso con mancha blanca característica enfrente que estaba trotando por sendero que conducía desde entrada de Hacienda hacia área de Jardines donde recepción se celebraba. Había intentado interceptar caballo caminando hacia animal con manos extendidas en gesto calmante, pero caballo había evadido, había continuado trotando hacia Jardines y había entrado en área donde invitados estaban reunidos. Aparición súbita de caballo grande, trotando entre mesas, había causado que múltiples invitados notaran. Conversaciones habían comenzado a cesar. Personas habían girado para mirar. Algunas señoras habían expresado sorpresa o alarma ligera, temiendo que caballo pudiera asustarse y causar daño. El caballo había trotado directamente hacia centro de Jardines como si tuviera destino específico en mente. Había relinchado fuertemente, sonido que era inconfundible y que había atraído atención de todos invitados que todavía no habían notado. Música de orquesta había continuado durante aproximadamente 20 segundos adicionales, creando contraste extraño entre vals alegre y presencia de caballo agitado. Pero luego, director de orquesta había notado distracción y había indicado a músicos que detuvieran. En silencio resultante, relincho de caballo había sido aún más prominente. Animal había girado cabeza mirando alrededor de Jardines, como si buscara persona específica. Y luego había comenzado a trotar directamente hacia mesa principal, donde Dolores y Rodrigo estaban sentados. Había detenido aproximadamente a 5 metros de mesa. Había relinchado nuevamente con sonido que parecía casi desesperado. Y había permanecido de pie, mirando directamente hacia Rodrigo con ojos grandes, que mostraban blanco alrededor de bordes, indicando agitación intensa. Rodrigo, que había estado conversando, había girado al escuchar relincho. Había visto caballo. Y expresión en rostro había cambiado instantáneamente de confusión casual a algo mucho más profundo. Reconocimiento mezclado con alarma creciente que había sido visible para todos invitados que estaban observando. Había levantado de silla lentamente, como si movimiento requiriera esfuerzo consciente. Había caminado hacia caballo con pasos que comenzaron lentos, pero que aceleraron. Cuando había llegado suficientemente cerca, aproximadamente a 2 metros, había detenido, había examinado animal con atención intensa, enfocándose en características específicas. Mancha blanca enfrente, que tenía forma de estrella irregular, marca pequeña en cuello izquierdo que parecía ser cicatriz antigua y conformación general de cuerpo que era característica de línea de sangre específica.
Y luego había pronunciado nombre con voz, que aunque no era fuerte, fue escuchada claramente en silencio, que había caído sobre jardines. Relámpago. Capítulo 2. Michoacán en 1893 y la economía de la Hacienda Michoacán en 1893 era estado de aproximadamente 500,000 habitantes con economía basada principalmente en agricultura y en minería. Capital Morelia era ciudad de aproximadamente 40,000 habitantes, con arquitectura colonial hermosa, que incluía catedral barroca impresionante, acueducto construido durante siglo XVIII y múltiples edificios gubernamentales y religiosos construidos con cantera rosa característica de región. Estado producía principalmente maíz, trigo, caña de azúcar y aguacate en haciendas grandes que ocupaban tierras extensas. Sistema de hacienda que había sido establecido durante periodo colonial, continuaba dominando estructura económica y social. Propietarios de haciendas que eran típicamente descendientes de familias españolas o criollas ricas, controlaban tierras extensas, empleaban cientos de trabajadores que vivían en propiedad en condición similar a servidumbre y generaban riqueza considerable que les permitía vivir en lujo, importando productos europeos y educando hijos en Europa. Familia Salazar había sido parte de esta élite durante generaciones. Hacienda San Nicolás generaba ingresos anuales de aproximadamente 50,000 pesos mediante venta de trigo y maíz, venta de ganado y alquiler de tierras a agricultores pequeños. Ingresos permitían vida extremadamente confortable para familia que incluía viajes a Europa, educación en mejores instituciones y capacidad de organizar eventos sociales elaborados como recepción de boda. Familia Quiroga, que era familia de Dolores, ocupaba posición similar. Don Arturo Quiroga operaba negocio de importación de productos europeos, telas finas, vajilla, muebles, vinos, con ingresos anuales de aproximadamente 30,000 pesos. Matrimonio entre Dolores y Rodrigo había sido alianza apropiada entre familias de clase alta similares. Capítulo 3. La historia de Rodrigo Salazar y Julio Mendoza. Amistad, sociedad comercial y ruptura terrible. La historia entre Rodrigo Salazar y Julio Mendoza había comenzado aproximadamente 10 años antes, en 1883, cuando ambos habían sido jóvenes de 25 años que acababan de regresar a Michoacán después de completar educación en Ciudad de México. Rodrigo había estudiado administración agrícola, aprendiendo técnicas modernas para manejar haciendas grandes, incluyendo rotación de cultivos, sistemas de irrigación mejorados y contabilidad financiera detallada. Julio había estudiado comercio internacional, aprendiendo sobre importación y exportación de productos, sobre negociación de contratos y sobre establecimiento de redes comerciales. Se habían conocido durante evento social organizado por élite de Morelia. Habían descubierto intereses compartidos, habían desarrollado amistad cercana y aproximadamente en 1885 habían decidido formar sociedad comercial combinando recursos y conocimientos. Idea había sido que Rodrigo proporcionaría productos agrícolas de Hacienda San Nicolás, trigo de calidad alta que podía ser molido en harina fina, maíz selecto, y Julio establecería redes de exportación para vender productos en mercados más amplios, incluyendo Ciudad de México, Guadalajara y eventualmente para exportación a Estados Unidos. Sociedad había prosperado durante años. Habían establecido Molino Grande en Morelia, donde trigo de Hacienda era procesado. Julio había negociado contratos con compradores en múltiples ciudades. Ganancias habían sido considerables, aproximadamente 20,000 pesos anuales que se dividían equitativamente. Durante estos años, entre 1885 y 1892, Rodrigo y Julio no habían sido solo socios comerciales, sino amigos cercanos, casi como hermanos.
Habían compartido cenas múltiples veces por semana. Habían viajado juntos a Ciudad de México en viajes de negocios. Julio había sido padrino cuando hijo de Rodrigo había nacido en 1889 y Rodrigo había apoyado a Julio durante periodo difícil cuando padre de Julio había muerto en 1890. Pero en principios de 1893, aproximadamente 10 meses antes de boda de Rodrigo con Dolores, conflicto terrible había surgido que había destruido amistad y sociedad. El conflicto había comenzado cuando Rodrigo había descubierto que Julio había estado desviando fondos de sociedad comercial para inversiones personales sin consultar o informar a Rodrigo. Cantidad involucrada había sido significativa, aproximadamente 15,000 pesos durante periodo de 2 años. Julio había invertido dinero en especulación de tierras, comprando propiedades cerca de Morelia, esperando que valor aumentara cuando ferrocarril proyectado fuera construido. Pero ferrocarril había sido retrasado. Valor de tierras no había aumentado como esperado, y Julio había quedado con inversiones que no podían ser liquidadas fácilmente, mientras sociedad necesitaba capital para operaciones. Cuando Rodrigo había descubierto mediante revisión de libros de contabilidad que fondos faltaban, había confrontado a Julio en mayo de 1893. Confrontación había sido en oficina de sociedad en Morelia. Había comenzado como conversación seria, pero había escalado a argumento violento, cuando Julio había intentado justificar acciones, argumentando que había intentado aumentar riqueza de ambos mediante inversiones inteligentes. No tenías derecho de usar fondos de sociedad sin mi aprobación. Rodrigo había gritado con ira que había acumulado durante días desde descubrimiento. Somos socios. Decisiones sobre inversiones deben ser conjuntas. Me traicionaste. Julio había respondido con defensa que, aunque tenía lógica económica, ignoraba violación de confianza. Intentaba hacer crecer riqueza para ambos. Oportunidad de tierras era excelente. Si ferrocarril hubiera llegado según programado, habríamos ganado 50,000 pesos. Pero no llegó, y ahora 15,000 pesos están atrapados en tierras que no valen nada mientras sociedad necesita capital. Y más importante, me mentiste durante 2 años ocultando lo que hacías. Argumento había continuado durante horas. Rodrigo había exigido que Julio vendiera tierras inmediatamente y devolviera fondos a sociedad. Julio había argumentado que vender ahora resultaría en pérdida masiva, y que si esperaban unos años más, podrían recuperar inversión cuando ferrocarril finalmente fuera construido. Pero Rodrigo había insistido. No confío en ti más. Quiero fondos devueltos, y quiero terminar sociedad. No puedo trabajar con alguien que me miente. Julio había quedado devastado. Sociedad y amistad con Rodrigo habían sido aspectos centrales de vida durante 10 años. Por favor, Rodrigo, cometí error, pero fue error de juicio, no de malicia. Dame oportunidad de arreglarlo. Pero Rodrigo había sido inflexible. Sociedad termina. Tenemos que liquidar activos, dividir ganancias restantes y separar caminos. Proceso de disolución de sociedad había sido amargo y complicado durante meses siguientes entre mayo y octubre de 1893. Habían tenido que vender molino, habían tenido que cancelar contratos con compradores, habían tenido que dividir inventario de productos, y todo proceso había sido marcado por desconfianza y por resentimiento. Finalmente, en octubre, aproximadamente un mes antes de boda programada de Rodrigo con Dolores, sociedad había sido disuelta formalmente. Cada uno había recibido aproximadamente 10,000 pesos de activos líquidos después de pagar deudas, pero relación personal estaba destruida. No habían hablado durante mes de octubre, excepto para comunicaciones necesarias sobre asuntos finales de sociedad.
Julio había enviado cartas intentando reconciliarse, pero Rodrigo no había respondido. Aproximadamente 2 semanas antes de boda, en finales de octubre, Julio había enviado carta final que había sido diferente en tono, no defensiva ni justificativa, sino simplemente honesta, admitiendo error y pidiendo perdón. Carta había concluido. Sé que te he decepcionado, sé que he perdido tu confianza, pero valoré nuestra amistad más que cualquier ganancia comercial. Te pido perdón sincero. Y aunque entiendo si no puedes perdonarme, espero que algún día podamos al menos hablar como conocidos civilizados, si no como amigos. Seré honrado de asistir a tu boda si me permites, no como demostración de que todo está olvidado, sino como gesto de respeto hacia felicidad que mereces con Dolores. Rodrigo había leído carta múltiples veces. Parte de él, parte que recordaba 10 años de amistad, que recordaba cómo Julio había estado presente durante momentos importantes de vida, que reconocía que error de Julio, aunque grave, no había sido motivado por malicia sino por ambición mal dirigida. Había querido responder positivamente. Había discutido situación con Dolores, que ya estaba al tanto de conflicto. Dolores había sugerido con sabiduría: si no lo invitas, pasarás día de boda pensando en amistad rota. Si lo invitas, al menos tendrás oportunidad de cerrar capítulo apropiadamente. No tienes que restaurar amistad completamente, pero gesto de invitación podría permitir paz. Rodrigo había decidido enviar invitación a Julio aproximadamente 1 semana antes de boda. Carta que acompañaba invitación había sido breve. Acepto tu disculpa. Amistad no puede ser restaurada completamente porque confianza fue rota. Pero te invito a boda como gesto de reconocimiento de años buenos que compartimos antes de conflicto. Espero verte allí. Julio había recibido invitación con gratitud. Había respondido confirmando asistencia y expresando aprecio por gesto de Rodrigo. Pero el 5 de noviembre, durante ceremonia en catedral, Julio no había aparecido. Su ausencia había sido notada por Rodrigo. Había buscado rostro de Julio entre invitados durante ceremonia, pero no lo había visto. Había asumido que Julio había cambiado de opinión, que había decidido que asistir sería demasiado incómodo, dado historia reciente. Rodrigo había sentido decepción mezclada con alivio. Decepción porque había esperado que invitación conduciría a cierre apropiado de capítulo de amistad, pero alivio porque presencia de Julio habría sido recordatorio constante de conflicto durante día que debería ser solo de alegría. Pero cuando Caballo de Julio había llegado solo a recepción, cuando Rodrigo había reconocido a Relámpago, que era caballo característico que Julio había comprado 5 años antes y que montaba regularmente, ausencia de Julio había tomado significado completamente diferente y aterrador. Si Julio había planeado asistir a boda, si había comenzado viaje hacia Hacienda montando Relámpago, pero Caballo había llegado solo sin jinete y mostrando señales de agitación intensa, eso significaba que algo terrible había ocurrido a Julio durante camino. Capítulo 4. La búsqueda inmediata y la investigación de la desaparición. Cuando Rodrigo había reconocido a Caballo como Relámpago y había comprendido implicación que Julio probablemente había comenzado viaje hacia boda, pero no había llegado, había actuado inmediatamente organizando búsqueda. Había reunido grupo de aproximadamente 20 hombres, que incluían empleados de Hacienda que conocían región bien, algunos invitados que eran jinetes experimentados y que habían ofrecido ayudar, y había enviado mensajero urgente a Morelia solicitando que autoridades locales enviaran alguaciles para asistir en búsqueda. Había interrogado a empleados sobre dirección de la cual Caballo había llegado. Miguel, que había visto Caballo primero, había confirmado que Animal había galopado por camino principal que venía desde dirección de Morelia.
Grupo de búsqueda había partido aproximadamente a las 5:30 de la tarde. Aproximadamente 30 minutos después de que Caballo había llegado, siguiendo camino principal hacia Morelia, buscando señales de Julio o de evidencia de qué había ocurrido. Camino entre Hacienda San Nicolás y Morelia era aproximadamente 20 kilómetros, que normalmente requerían aproximadamente 2 horas de viaje montando caballo a ritmo moderado. Camino atravesaba campos cultivados durante primeros 10 kilómetros. Luego pasaba a través de área más silvestre con árboles y arbustos durante siguientes 5 kilómetros. Y finalmente llegaba a suburbios de Morelia durante últimos 5 kilómetros. Búsqueda había enfocado particularmente en sección silvestre, porque era área donde accidente o encuentro con bandidos sería más probable. Durante búsqueda que continuó hasta que oscuridad cayó aproximadamente a las 7 de la noche, Grupo había encontrado varias pistas. Aproximadamente a 12 kilómetros de Hacienda, en sección de camino que pasaba cerca de Arroyo Pequeño, habían encontrado marcas en tierra que sugerían que Caballo había asustado súbitamente. Marcas de cascos indicaban que Relámpago había relinchado hacia atrás violentamente, había girado rápidamente y había comenzado a galopar. Aproximadamente a 20 metros del camino, hacia interior de área arbolada, habían encontrado sombrero de hombre que parecía ser de estilo que Julio usaba. Sombrero de fieltro negro de calidad, buena con banda de cuero. No había señales de sangre en sombrero. Habían buscado en área circundante durante hora llamando nombre de Julio, esperando escuchar respuesta si estaba herido y no podía moverse, pero no habían recibido respuesta. Cuando oscuridad había hecho búsqueda adicional peligrosa debido a terreno irregular, Rodrigo había tomado decisión de regresar a Hacienda, de continuar búsqueda al día siguiente con luz del día y de reportar situación a autoridades formalmente. Regreso a Hacienda aproximadamente a las 8 de la noche había sido sombrío. Recepción que había sido interrumpida había terminado completamente. Mayoría de invitados habían partido, algunos habiendo esperado noticias de búsqueda, pero eventualmente decidiendo regresar a Morelia. Solo familia cercana y amigos más íntimos habían permanecido. Dolores había esperado en sala principal de casa, con expresión de preocupación profunda. Día de boda había sido transformado de celebración a tragedia potencial. Cuando Rodrigo había entrado y había reportado que no habían encontrado a Julio solo sombrero y señales de que Caballo había asustado, Dolores había comenzado a llorar no solo por situación, sino por todo lo que implicaba. Que hombre que había sido amigo cercano de esposo estaba desaparecido, posiblemente herido o muerto. Que último intercambio entre ellos había sido invitación a boda que Julio había aceptado intentando reconciliarse, y que si algo terrible había ocurrido a Julio en camino hacia boda había sido indirectamente relacionado con intento de Rodrigo de ofrecer gesto de paz. Durante noche del 5 al 6 de noviembre, Rodrigo apenas había dormido. Había permanecido despierto en estudio, revisando eventos, preguntándose qué había ocurrido a Julio, sintiendo culpa creciente por haber terminado amistad de manera tan amarga y temiendo lo peor. Al amanecer del lunes 6 de noviembre, búsqueda había resumido, con grupo más grande que incluía alguaciles enviados desde Morelia y voluntarios adicionales de pueblos cercanos que habían escuchado sobre desaparición. Durante 2 días siguientes, 6 y 7 de noviembre, aproximadamente 50 personas habían buscado área extensa alrededor de punto donde sombrero había sido encontrado. Habían peinado bosque. Habían seguido arroyo durante kilómetros en ambas direcciones. Habían preguntado a habitantes de ranchos pequeños cercanos si habían visto jinete o si habían escuchado algo inusual.
Un ranchero llamado Pedro había reportado que aproximadamente a las 3 de la tarde del domingo 5, que habría sido aproximadamente 2 horas antes de que Caballo llegara a Hacienda, había escuchado relincho fuerte de caballo en distancia, seguido por sonidos que podrían haber sido gritos de hombre, pero que sonidos habían cesado rápidamente, y que él había asumido que era viajero controlando caballo difícil. Pero a pesar de búsqueda extensiva durante 3 días, cuerpo de Julio Mendoza no fue encontrado. No había rastro adicional, excepto sombrero y marcas de cascos, indicando que Caballo había asustado. Capítulo 5. Las teorías sobre ¿qué ocurrió a Julio Mendoza? Durante días y semanas siguientes, múltiples teorías fueron discutidas intentando explicar desaparición de Julio. Teoría 1. Bandidos. Región tenía problema conocido con bandidos que ocasionalmente asaltaban viajeros en caminos remotos. Teoría sugería que Julio había sido interceptado por bandidos, que había resistido siendo asesinado y que cuerpo había sido ocultado en lugar remoto o arrojado en barranca profunda donde no sería encontrado fácilmente. Evidencia que apoyaba teoría. Múltiples asaltos habían ocurrido en región durante meses anteriores, y desaparición completa de cuerpo sugería esfuerzo deliberado de ocultar crimen. Evidencia en contra. No había señales de lucha en área donde sombrero fue encontrado, y bandidos típicamente dejaban víctimas en lugar donde eran asesinadas, no transportaban cuerpos largas distancias. Teoría 2. Accidente fatal. Teoría sugería que Caballo había asustado por serpiente o animal salvaje, que Julio había caído golpeando cabeza en roca, que había quedado inconsciente o muerto, y que cuerpo había sido arrastrado por animal salvaje o había caído en barranca no visible desde camino. Evidencia que apoyaba teoría. Marcas de cascos indicaban que Caballo había asustado súbitamente y área tenía barrancas profundas cubiertas por vegetación donde cuerpo podría estar oculto. Evidencia en contra, búsqueda extensa de área circundante, debería haber encontrado cuerpo si estaba en proximidad razonable de punto donde Caballo asustó. En teoría 3, suicidio. Teoría más oscura sugería que Julio, devastado por pérdida de amistad con Rodrigo y por fracaso comercial, había planeado suicidio. Había comenzado viaje hacia boda, pero durante camino había decidido terminar vida. Había desmontado de Caballo enviándolo hacia Hacienda como mensaje final, y había caminado hacia lugar remoto para suicidarse. Evidencia que apoyaba teoría. Última carta de Julio había mostrado tono de desesperación, pérdida de amistad y de sociedad comercial habían sido golpes devastadores a vida de Julio, y ausencia de señales de lucha sugería que separación de Caballo fue voluntaria. Evidencia en contra. Familia y amigos de Julio insistían que aunque había estado triste, no había mostrado señales de intención suicida, y enviar Caballo hacia boda como mensaje suicida parecía elaborado y poco característico. Teoría 4. Desaparición voluntaria. Teoría sugería que Julio había decidido desaparecer voluntariamente para comenzar vida nueva en otra región, que había desmontado de Caballo enviándolo hacia Hacienda para crear apariencia de muerte accidental o de asesinato, y que había caminado hacia pueblo cercano para tomar transporte hacia otra ciudad. Evidencia que apoyaba teoría. Ausencia de cuerpo después de búsqueda extensiva sugería que Julio no estaba en área, y motivación para desaparecer, vergüenza por conflicto con Rodrigo, fracaso comercial, deudas, era considerable. Evidencia en contra. Julio tenía familia en Morelia que lo amaba, tenía propiedades y recursos aunque reducidos, y desaparecer voluntariamente requeriría abandonar todo lo que conocía sin razón aparente suficientemente fuerte. Autoridades investigaron caso durante mes, pero sin cuerpo y sin evidencia concluyente de crimen.
declararon caso como desaparición sin resolver en diciembre de 1893, aproximadamente un mes después de evento. Capítulo 6. Las consecuencias. Para Dolores, Rodrigo y comunidad matrimonio entre Dolores y Rodrigo había comenzado bajo sombra terrible de desaparición de Julio. Día de boda que debería haber sido celebración pura, había sido marcado por llegada de caballo sin jinete y por búsqueda desesperada de amigo desaparecido. Durante meses siguientes, Rodrigo había luchado con culpa profunda. Había pensado repetidamente sobre secuencia de eventos. Si no hubiera terminado amistad tan bruscamente, si hubiera aceptado disculpa de Julio más rápidamente, si hubiera enviado invitación antes permitiendo más tiempo para sanar heridas, Julio no habría estado viajando hacia boda ese día específico y no habría desaparecido. Dolores había intentado consolar argumentando que Rodrigo no podía culparse por decisiones de Julio o por accidente o crimen que había ocurrido, pero Rodrigo había internalizado responsabilidad profundamente. Familia de Julio, madre viuda y 2 hermanas, habían sufrido terriblemente. Madre nunca había recuperado de pérdida. Había muerto 2 años después, en 1895, aparentemente de corazón roto, según testimonios de médicos. Hermanas habían guardado esperanza durante años de que Julio aparecería vivo, revelando que había sobrevivido, pero había estado amnésico o perdido. Pero esperanza había disminuido con tiempo. Comunidad de Morelia había sido impactada por caso. Historia de caballo que llegó solo a boda había sido contada múltiples veces. Algunos habían interpretado como advertencia sobre peligros de conflictos entre amigos, otros como ejemplo de fragilidad de vida y de cómo momentos de reconciliación pueden ser interrumpidos por tragedia. Relámpago, caballo que había llegado solo llevando noticia implícita de tragedia, había sido cuidado por Rodrigo después de evento. Rodrigo había sentido obligación de cuidar animal que había pertenecido a amigo. Caballo había vivido en establos de Hacienda San Nicolás durante años, hasta muerte natural en 1902, aproximadamente 9 años después de evento. Capítulo 7. El legado y la lección de amistad rota y reconciliación interrumpida. Caso de desaparición de Julio Mendoza nunca fue resuelto definitivamente. Cuerpo nunca fue encontrado. No hubo evidencia concluyente de qué ocurrió exactamente en camino entre Morelia y Hacienda San Nicolás en tarde del 5 de noviembre de 1893. Pero caso dejó múltiples legados y lecciones que fueron discutidas durante décadas en Michoacán. Sobre valor de amistad. Historia ilustró cómo amistad de 10 años puede ser destruida por error de juicio y por reacción excesiva, cómo orgullo puede prevenir reconciliación oportuna y cómo oportunidades de sanar heridas pueden ser perdidas permanentemente cuando tragedia interviene. Sobre importancia de perdón. Rodrigo vivió resto de vida con arrepentimiento de no haber perdonado a Julio más rápidamente. En años posteriores, cuando contaba historia a hijos y a nietos, enfatizaba lección. Si alguien que amas comete error, pero busca perdón sincero, perdona rápidamente. Vida es frágil, mañana puede ser demasiado tarde. Dedinos sobre peligros de caminos remotos. Caso reforzó precauciones que viajeros tomaban en región, viajar en grupos cuando posible, evitar caminos remotos durante horas de oscuridad y informar a familia sobre planes de viaje. Sobre misterio duradero. Historia de caballo que llegó solo llevando mensaje implícito de tragedia, se volvió leyenda local. Fue contada como ejemplo de cómo animales pueden servir como mensajeros cuando humanos no pueden, y como recordatorio de que algunos misterios nunca son resueltos completamente. Dolores y Rodrigo vivieron matrimonio largo.
Rodrigo murió en 1920 a edad de 62 años. Dolores lo sobrevivió hasta 1935, muriendo a edad de 67. Tuvieron 6 hijos que fueron criados, escuchando historia de boda marcada por llegada de caballo sin jinete. Historia fue recordada no como tragedia romántica, sino como lección práctica sobre importancia de reconciliación oportuna, sobre valor de amistad que no debe ser destruida por errores, que aunque graves pueden ser perdonados, y sobre fragilidad de vida, que significa que oportunidades de hacer paz no deben ser posponidas. Familia de Julio estableció lápida en cementerio de Morelia, aunque cuerpo nunca fue enterrado allí. Inscripción decía: Julio Mendoza, 1858-1893. Amigo leal, comerciante honorable, desaparecido en camino hacia reconciliación. Que descanse en paz donde quiera que esté. Rodrigo visitó Lápida regularmente durante el resto de vida, llevando flores y pasando tiempo en reflexión silenciosa sobre amistad que había valorado, que había perdido y que había intentado restaurar demasiado tarde. Descansa en paz, Julio Mendoza. Cometiste error tomando fondos de sociedad sin consultar a socio. Rodrigo reaccionó con ira comprensible pero excesiva, terminando amistad de 10 años. Intentaste reconciliarte escribiendo cartas pidiendo perdón. Rodrigo finalmente envió invitación a boda como gesto de paz, pero en camino hacia boda desapareciste en circunstancias que nunca fueron aclaradas. Tu caballo relámpago llegó solo a recepción llevando mensaje terrible. Tu ausencia marcó boda y vida de Rodrigo con arrepentimiento eterno. Si esta historia te ha llegado, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte y a activar la campanita. ¿Qué te impacta más? ¿La llegada dramática del caballo sin jinete interrumpiendo boda, el conflicto entre amigos cercanos que destruyó amistad de 10 años o el misterio nunca resuelto de qué ocurrió exactamente a Julio? ¿Crees que Rodrigo debería haber perdonado más rápido o su ira estaba justificada? ¿Qué teoría sobre desaparición te parece más probable? Comparte tus pensamientos en comentarios. Durante años después de boda marcada por tragedia, múltiples aspectos de historia continuaron desarrollándose, creando capas adicionales de significado y de consecuencia que extendieron impacto mucho más allá de evento inicial. El impacto en la vida matrimonial de Dolores y Rodrigo. Durante primer año de matrimonio, entre noviembre de 1893 y noviembre de 1894, Dolores y Rodrigo habían enfrentado desafío inusual que muchas parejas recién casadas no experimentan: necesidad de procesar trauma compartido mientras simultáneamente construían fundamento de matrimonio nuevo. Dolores había observado cómo Rodrigo luchaba con culpa. Había visto cómo esposo pasaba horas en estudio mirando por ventana hacia horizonte, como si esperara ver a Julio aparecer caminando por camino. Había escuchado cómo durante noches Rodrigo despertaba de pesadillas en las cuales revivía momento cuando caballo había llegado solo, o en las cuales veía a Julio herido llamando por ayuda. Había intentado múltiples aproximaciones para ayudar a esposo. Había sugerido que consultara con sacerdote para discutir culpa desde perspectiva religiosa. Había alentado a Rodrigo a escribir cartas a Julio, aunque nunca serían enviadas como forma de expresar sentimientos no resueltos. Había organizado visitas de amigos cercanos que podían proporcionar perspectiva externa sobre situación. Gradualmente durante ese primer año, con apoyo constante de Dolores y con paso de tiempo, intensidad de culpa de Rodrigo había disminuido aunque nunca desapareció completamente. Había llegado a aceptación difícil.
que aunque lamentaba profundamente cómo había manejado conflicto con Julio, que aunque deseaba haber perdonado más rápidamente, no podía cambiar pasado y que debía enfocarse en vivir resto de vida de manera que honrara lección que tragedia había enseñado. La búsqueda continuada y los avistamientos reportados. Aunque búsqueda oficial había terminado después de un mes, cuando autoridades declararon caso como desaparición sin resolver, búsqueda informal continuó durante años mediante esfuerzos de familia de Julio y de personas que habían conocido a Julio y que no podían aceptar que simplemente había desaparecido sin rastro. Durante 1894, aproximadamente un año después de desaparición, múltiples avistamientos de hombre que se parecía a Julio fueron reportados en diferentes ubicaciones. Un comerciante que había conocido a Julio superficialmente reportó haber visto hombre que coincidía con descripción de Julio en Mercado de Guadalajara aproximadamente en marzo de 1894. Hombre había estado vendiendo productos agrícolas, había vestido ropa simple, diferente de estilo que Julio había usado, y cuando comerciante había intentado acercarse para verificar identidad, hombre había desaparecido entre multitud. Un sacerdote en pueblo pequeño cerca de frontera con estado de Jalisco reportó que hombre que se parecía a Julio había llegado a pueblo pidiendo caridad aproximadamente en junio de 1894. Hombre había parecido confundido o amnésico. No había podido recordar nombre propio o de dónde venía. Sacerdote había proporcionado comida y alojamiento durante noche, pero cuando había despertado en mañana, hombre había partido sin despedirse. Familia de Julio había investigado cada avistamiento con esperanza desesperada de que Julio estaba vivo, aunque amnésico o perdido. Había viajado a Guadalajara para buscar hombre que vendía productos en mercado, pero no lo había encontrado. Había visitado pueblo donde sacerdote reportó hombre amnésico, pero hombre no había regresado. Con tiempo, número de avistamientos reportados había disminuido y familia había comenzado a aceptar que Julio probablemente había muerto en noviembre de 1893, aunque circunstancias exactas permanecían desconocidas. El destino del dinero invertido en tierras. Ironía cruel de historia era que inversión en tierras que Julio había hecho usando fondos de sociedad sin autorización de Rodrigo, inversión que había causado conflicto que destruyó amistad. Eventualmente resultó ser rentable exactamente como Julio había predicho. Aproximadamente en 1897, 4 años después de desaparición de Julio, ferrocarril que había sido proyectado finalmente fue construido pasando cerca de tierras que Julio había comprado. Valor de tierras aumentó dramáticamente. Tierras que Julio había comprado por 15,000 pesos en 1891 fueron evaluadas en aproximadamente 60,000 pesos en 1897. Como Julio había desaparecido sin testamento claro y sin herederos directos excepto madre y hermanas, proceso legal complicado fue necesario para transferir propiedad de tierras. Eventualmente, en 1898, Corte determinó que tierras debían ser vendidas y que ingresos debían ser divididos entre madre y hermanas de Julio. Cuando tierras fueron vendidas generando aproximadamente 58,000 pesos después de gastos legales, familia de Julio había contactado a Rodrigo ofreciendo devolver 15,000 pesos que Julio había tomado de sociedad más interés apropiado. Rodrigo había rechazado dinero insistiendo que aunque Julio había tomado fondos sin autorización, Julio había sido quien había hecho inversión y quien había asumido riesgo, y que familia de Julio merecía beneficiarse completamente de ganancia. Había sugerido alternativa.
Que Familia estableciera fondo en memoria de Julio que proporcionaría becas educativas para jóvenes de Michoacán que quisieran estudiar comercio o agricultura. Familia había aceptado sugerencia. Fondo. Julio Mendoza fue establecido en 1899 con capital inicial de 20,000 pesos. Durante décadas siguientes, Fondo proporcionó educación a aproximadamente 50 jóvenes, creando legado positivo de vida de Julio, que de otro modo habría sido recordada principalmente por conflicto y desaparición misteriosa. Las teorías adicionales que surgieron con tiempo. Además de teorías principales, discutidas inmediatamente después de desaparición, bandidos, accidente, suicidio, desaparición voluntaria, teorías adicionales surgieron durante años, cuando más información sobre circunstancias de vida de Julio fue revelada. Teoría de deudas ocultas. Investigación posterior de finanzas de Julio reveló que además de inversión en tierras, había acumulado deudas considerables, aproximadamente 10,000 pesos, con múltiples acreedores que habían prestado dinero esperando que inversión en tierras generara ganancias rápidas. Cuando Ferrocarril había sido retrasado y cuando Sociedad con Rodrigo había sido disuelta, Julio había enfrentado presión de acreedores que exigían pago. Teoría sugería que Julio había desaparecido voluntariamente para escapar de deudas. Evidencia que apoyaba múltiples acreedores confirmaron que habían estado presionando a Julio durante meses antes de desaparición. Evidencia en contra. Si Julio había querido escapar de deudas, podría haber desaparecido en cualquier momento, no específicamente en día, cuando estaba viajando hacia boda de Rodrigo. Teoría de venganza. Uno de acreedores de Julio era hombre llamado Esteban Ruiz, que tenía reputación de ser violento cuando deudores no pagaban. Teoría sugería que Esteban había interceptado a Julio en camino hacia boda, había exigido pago que Julio no podía proporcionar y había asesinado a Julio en ira, enterrando cuerpo en lugar secreto. Esta teoría fue investigada por autoridades en 1894, cuando información sobre deudas fue revelada. Esteban fue interrogado, pero negó haber visto a Julio en noviembre de 1893. Sin evidencia física conectándolo a desaparición, no fue arrestado. La vida posterior de Dolores y Rodrigo y cómo historia afectó familia. Durante décadas siguientes, después de boda marcada por tragedia, Dolores y Rodrigo construyeron vida que, aunque feliz en muchos aspectos, siempre llevaba sombra de evento de noviembre de 1893. Tuvieron 6 hijos. Primer hijo, nacido en 1895, fue llamado Julio, en honor a amigo desaparecido, como gesto de Rodrigo de mantener memoria viva y de expresar arrepentimiento por cómo había manejado conflicto. Otros 5 hijos siguieron durante siguiente década. Rodrigo había contado historia de Julio a hijos múltiples veces durante infancia y adolescencia, no como entretenimiento, sino como lección moral. Había enfatizado aspectos específicos que quería que hijos internalizaran. Julio cometió error tomando dinero sin preguntar, pero yo cometí error también reaccionando con ira excesiva y terminando amistad sin dar oportunidad apropiada de arreglar situación. Cuando alguien que amas comete error, debes corregir error, pero no destruir relación completamente. Amistad de 10 años valía más que 15,000 pesos. Cuando Julio pidió perdón mediante cartas, debí responder inmediatamente, no esperar semanas. Procrastinación de perdón puede resultar en que oportunidad de reconciliación se pierda para siempre. Misterio de qué ocurrió exactamente a Julio nos recuerda que vida es frágil e impredecible. Debemos resolver conflictos rápidamente porque no sabemos si tendremos mañana. Hijos habían absorbido lecciones.
Cuando como adultos enfrentaban sus propios conflictos con amigos o familiares, frecuentemente recordaban historia de padre sobre Julio y sobre Caballo que llegó solo a boda, y eso los motivaba a perdonar más rápidamente y a no permitir que orgullo destruyera relaciones importantes. El simbolismo del caballo, relámpago. Después de evento de 1893, Relámpago había vivido en establos de Hacienda San Nicolás, siendo cuidado con atención especial por Rodrigo. Caballo, que había sido testigo mudo de lo que fuera que ocurrió a Julio y que había llevado noticia de tragedia mediante su llegada solitaria, fue tratado casi con reverencia. Rodrigo había montado a Relámpago ocasionalmente durante años siguientes. Había dicho que montar caballo de Julio era manera de sentir conexión con amigo perdido. Durante paseos, había hablado en voz alta a Caballo como si Julio pudiera escuchar. Había expresado arrepentimiento. Había compartido noticias sobre eventos de vida. Cuando Relámpago había muerto de causas naturales en 1902 a edad de aproximadamente 15 años, Rodrigo había llorado abiertamente, no solo por pérdida de animal, sino porque muerte de Caballo había cortado último vínculo tangible con Julio. Rodrigo había ordenado que Relámpago fuera enterrado en esquina de Jardines de Hacienda, con lápida simple que decía: Relámpago, caballo leal, mensajero de tragedia, 1887-1902. La transformación de historia en leyenda local. Durante décadas después de evento, historia de boda de Dolores y Rodrigo, interrumpida por llegada de caballos sin jinete, se transformó gradualmente de evento histórico específico en leyenda local con múltiples variaciones. Algunas versiones contadas en cantinas de Morelia exageraban elementos dramáticos. Caballo había llegado cubierto completamente de sangre. No verdad, solo sudor. Había relinchado nombre de Julio claramente. Imposible. Había llevado carta final de Julio atada a silla. No hubo carta. Otras versiones agregaban elementos sobrenaturales. Caballo había sido guiado por espíritu de Julio para entregar mensaje. Personas habían visto figura fantasmal montando caballo brevemente antes de desvanecerse. Julio había aparecido en sueños de Rodrigo, revelando ubicación de cuerpo. Ninguna de estas cosas ocurrió según registros históricos. Pero versión más precisa de historia, basada en testimonios de Dolores, Rodrigo y de múltiples invitados que estuvieron presentes, fue preservada en registros familiares y en documentos de iglesia. Esta versión enfatizaba no elementos sobrenaturales, sino realidad humana. Amistad destruida por error y por orgullo, intento tardío de reconciliación y tragedia que interrumpió proceso de sanación, dejando preguntas sin respuesta para siempre. Gracias por escuchar esta historia de boda interrumpida por Caballo, que llegó solo revelando desaparición misteriosa de amigo del novio, caso que nunca fue resuelto, pero que dejó lecciones duraderas sobre valor de amistad y sobre importancia de reconciliación oportuna. Hasta el próximo caso. Si esta historia te ha llegado, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte y a activar la campanita. Comparte en los comentarios. Gracias. Hasta el próximo caso.